Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Adrián y en el día de hoy estaremos hablando sobre falla cardíaca aguda en urgencias. En esta ocasión estaremos hablando sobre el manejo práctico basado en las recomendaciones de la última guía publicada por la Sociedad Europea de Cardiología, de la cual se publicó una actualización en este año. De esta forma, vamos adelante con el video. Para comenzar, vamos a ver un caso clínico de este tema extraído del examen MIR. Se trata de una mujer de 73 años de edad que ingresa por cuadro de disnea progresiva hasta hacerse de reposo. Además, presenta ortopnea y aumento de 4 kilogramos de peso. En la exploración física se aprecia presión arterial de 150,84 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y galope con S3. Además, presenta aumento de la presión venosa yugular, crepitantes en ambas bases pulmonares y edemas maleolares. El tratamiento habitual de esta paciente es enalapril 5 miligramos cada 12 horas y furosemide 80 miligramos al día. Como pueden observar, en el cuadro clínico no se habla de que la paciente padezca de alguna enfermedad y sin embargo nos dice que toma enalapril 5 miligramos cada 12 horas y furosemide 80 miligramos al día. Esto lo hicieron para que se parezca un poco más a la vida real, cosa de los españoles. Ahora, las preguntas dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? ¿Qué examen realizaría para apoyar su diagnóstico y qué espera encontrar en estos exámenes? ¿Y cuál es el tratamiento más adecuado en este momento? Bueno, para responder estas preguntas, vamos adelante con el video. Si vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, por supuesto, lo primero que debemos hacer es definir qué es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, la insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome clínico resultante de una anomalía cardíaca estructural o funcional. Este es el concepto que da la Sociedad Europea de Cardiología de insuficiencia cardíaca. Como podemos observar, si definimos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, ya por aquí debemos tener en mente que para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el paciente tiene que presentar síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Es decir, no es suficiente aunque un paciente tenga, por ejemplo, una cardiopatía estructural como una hipertrofia ventricular izquierda. Si un paciente tiene cardiopatía estructural, como por ejemplo hipertrofia ventricular izquierda, pero no tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, por concepto no podríamos definir insuficiencia cardíaca en este paciente. Además, vemos que dice que debe existir una anomalía cardíaca estructural o funcional. Por tanto, debemos tener en mente ya también que para definir insuficiencia cardíaca en un paciente debemos demostrar por algún método que existe una anomalía estructural o funcional del corazón. Esta anomalía cardíaca, ya sea estructural o funcional, a lo que va a conducir va a ser a una elevación de las presiones de llenado intracardíacas o a un gasto cardíaco inadecuado, ya sea en reposo o durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la elevación de las presiones de llenado intracardíaca la podemos interpretar como una disfunción diastólica y el gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio lo podemos interpretar como una disfunción sistólica. Ahora, ¿cómo definimos insuficiencia cardíaca en la práctica clínica? Bueno, según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología publicada en el 2021, la cual fue actualizada en este año, dice que debemos diferenciar tres tipos de insuficiencia cardíaca basados en la fracción de eyección. La fracción de eyección normal que vamos a tomar para hablar de insuficiencia cardíaca va a ser mayor al 50%. O sea, si la fracción de eyección es mayor al 50%, vamos a hablar de que la fracción de eyección está conservada. En este caso, vamos a diferenciar, por tanto, tres tipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que va a ser aquella que tiene una fracción de eyección menor al 40%. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, que va a ser aquella insuficiencia cardíaca que tiene una fracción de eyección entre el 40 y el 50%. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que va a ser aquella insuficiencia cardíaca en la cual la fracción de eyección es mayor al 50%. Por tanto, para definir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el paciente debe tener síntomas y signos de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%. Para hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, el paciente tiene que tener síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección entre el 41 y el 49%. Si leen aquí abajo, dice que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, la evidencia de otra cardiopatía estructural, como por ejemplo aumento de tamaño de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo o reducción de llenado del ventrículo izquierdo medido por ecocardiografía, nos va a hacer que el diagnóstico sea más probable. Ahora, para definir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, el paciente debe presentar síntomas y signos de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor o igual al 50% y además debe existir en este caso evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales, las cuales van a ser compatibles con disfunción diastólica
o altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo, incluidas concentraciones elevadas de los péptidos natriuréticos. Esto quiere decir que para definir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada en un paciente que tiene síntomas y signos compatibles con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 50%, debemos tener una evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales, las cuales se pueden obtener, por ejemplo, por ecocardiografía, y en la ecocardiografía podemos observar dilatación de cavidades, hipertrofia del ventrículo izquierdo o signos ecocardiográficos de disfunción diastólica, o por el contrario, a través de biomarcadores, midiendo la elevación de los péptidos natriuréticos. En este caso, los dos péptidos natriuréticos que se utilizan con mayor frecuencia son el BNP y el NT-proBNP. Ahora, ¿cómo definimos la insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, la insuficiencia cardíaca aguda se va a definir como la aparición o el empeoramiento de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Basado en esta definición, desde el punto de vista clínico, debemos diferenciar dos tipos de insuficiencia cardíaca aguda. Sería la insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, que es aquel paciente que se presenta con síntomas nuevos de insuficiencia cardíaca aguda y que no tiene el antecedente de una insuficiencia cardíaca crónica, y aquel paciente que presenta una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, que va a ser el paciente que presenta un empeoramiento o agudización de los síntomas en un paciente que precisamente ya tiene el antecedente de una insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, aunque es un aspecto que se pasa por alto generalmente, creo que hay dos cuestiones que son importantes revisar en este caso. No existen datos fiables sobre la prevalencia y mortalidad de la insuficiencia cardíaca en países de bajos ingresos e ingresos medios. La mayor parte de la información proviene de Estados Unidos y Europa. Ahora, en cuanto a la mortalidad por insuficiencia cardíaca, aproximadamente el 4% de los pacientes mueren durante la hospitalización, el 10% entre los 60 y 90 días luego del acto hospitalario, y la mortalidad alcanza un 25 un 30% en el periodo de un año. Ahora, en cuanto a los reingresos por insuficiencia cardíaca, 1 de cada 4 pacientes va a reingresar en los primeros 30 días. El 30% de los pacientes va a reingresar en los primeros 3 meses luego del acto hospitalario. Y 1 de cada 2, o sea, la mitad o el 50%, va a reingresar en los primeros 6 meses. Basado en estos datos epidemiológicos es que la mayoría de los estudios en insuficiencia cardíaca están dirigidos a encontrar medicamentos o estrategias terapéuticas que disminuyan precisamente la mortalidad por insuficiencia cardíaca y los reingresos por insuficiencia cardíaca. Ahora, existen factores de riesgo subyacentes en insuficiencia cardíaca. Estos factores de riesgo subyacentes o enfermedades asociadas a la insuficiencia cardíaca van a ser enfermedades que están presentes en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedades que está demostrado que conducen al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entre estas enfermedades está la cardiopatía isquémica, la cual está presente en más del 50% de los pacientes, la hipertensión arterial, está presente en aproximadamente 2/3 de los pacientes, la diabetes mellitus, las dislipemias, la obesidad, las miocardiopatías, como la miocardiopatía familiar, periparto, infecciosa, autoinmunes o secundaria enfermedad de Chagas, por mencionar algunos, y la cardiopatía reumática, cada vez menos frecuentes en nuestro medio. Ahora, existen factores precipitantes de insuficiencia cardíaca aguda. Estos factores precipitantes van a ser enfermedades intercurrentes que, como su nombre indica, precipitan el desarrollo de una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, precipitan la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Entre el 40 y el 50% de los casos no se logra identificar un factor precipitante. Ahora, en los casos en los cuales se logra identificar un factor precipitante, los más frecuentes son los siguientes: el síndrome coronario agudo, las arritmias, entre ellas la más frecuente la fibrilación auricular, las infecciones, entre ellas la más frecuente las neumonías, la hipertensión arterial no controlada, las transgresiones dietéticas y el incumplimiento del tratamiento farmacológico. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda, como podemos ver, participan 3 mecanismos fundamentales. Generalmente existe un sustrato o anomalía cardíaca estructural o funcional, un factor desencadenante y un mecanismo amplificador de la insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, en cuanto al sustrato, generalmente se trata de una cardiopatía estructural o de un paciente que ya tenía el antecedente de una insuficiencia cardíaca crónica, aunque puede aparecer sobre un corazón normal. ¿Cómo es posible esto? Bueno, si el factor desencadenante es una infección, por ejemplo, un paciente joven que hace una miocarditis aguda, este paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca aguda de nuevo en un corazón que previamente era estructural y funcionalmente normal. Ahora, una vez que se desencadena la insuficiencia cardíaca aguda, van a aparecer una serie de mecanismos que al inicio van a ser mecanismos adaptativos que van a tratar de solventar esta insuficiencia cardíaca aguda,
pero que con el tiempo se van a volver desadaptativos y lo que van a hacer es perpetuar o amplificar esta insuficiencia cardíaca aguda. Entre estos mecanismos tenemos mecanismos miocárdicos, renales, vasculares y neurohormonales. Ahora, en algunos pacientes va a predominar un mecanismo sobre otro. Por ejemplo, en algunos pacientes va a predominar una retención de agua y sodio a través de la activación neurohormonal del eje renina-angiotensina-aldosterona, mientras que en otros va a predominar una redistribución de volumen. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el paciente que tiene retención de sodio y agua es el paciente que, como vimos en el caso del inicio, aumenta de peso. En aquel caso vimos que había aumentado 4 kilogramos de peso, mientras que sabemos que al menos el 50% de los pacientes aumentan menos de 1 kilogramo durante el episodio de descompensación aguda de su insuficiencia cardíaca. Por tanto, es lógico pensar que en estos pacientes, más que un mecanismo de retención de volumen, lo que está primando en estos pacientes es un mecanismo de redistribución de volumen. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, si se produce una activación del sistema nervioso central con un aumento de la actividad simpática, se produce vasoconstricción periférica. Como sabemos que en la circulación esplánica se almacena más de un 20% del volumen total sanguíneo, y se produce vasoconstricción en esta zona, todo este volumen se moviliza y se redistribuye hacia el sistema de las venas cavas, lo que aumenta la precarga y aumenta las presiones de llenado ventricular izquierdo. Este mecanismo lo conocemos como mecanismo de redistribución de volumen y es el que predomina en al menos el 50% de los casos de insuficiencia cardíaca aguda. Por tanto, el mecanismo que predomina en cada paciente va a depender del sustrato subyacente que tiene este paciente, del factor desencadenante y de la respuesta del huésped a la descompensación de la insuficiencia cardíaca aguda. Independientemente del mecanismo que predomine, todo esto va a llevar a la aparición de congestión sistémica y pulmonar. La congestión sistémica, sobre todo si es severa y se acompaña de hipoperfusión importante, va a llevar a la disfunción de órganos terminales. Esta congestión y disfunción de órganos terminales van a perpetuar el mecanismo de la insuficiencia cardíaca a través de la estimulación de estos mecanismos amplificadores. Esta es una forma muy resumida de explicar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda. Si quieren saber más sobre cada uno de los mecanismos que intervienen en la insuficiencia cardíaca aguda, les recomiendo revisar el Bramwell edición número 12, donde están muy bien explicados cada uno de estos mecanismos. Ahora, en cuanto al cuadro clínico de la enfermedad, el síntoma dominante va a ser la disnea. Esta disnea va a ser una disnea en reposo o de mínimos esfuerzos. Además, puede aparecer ortopnea o disnea de decúbito o bendopnea, que va a ser la disnea que aparece cuando el paciente se inclina hacia adelante, ya sea para coger un objeto del piso o de una mesa. Además, si existe el antecedente de insuficiencia cardíaca crónica, se puede presentar como un empeoramiento de los síntomas en las últimas horas o días. Los hallazgos en la exploración física van a ser el resultado de la congestión pulmonar y sistémica fundamentalmente. De esta forma va a aparecer edema periférico, como pueden observar aquí, distensión venosa yugular, presencia de tercer ruido cardíaco o galope por S3 y crepitantes pulmonares. En cuanto a la presión arterial, el 50% de los pacientes van a tener cifras mayores a 140 milímetros de mercurio y solo el 2% de los pacientes van a presentar cifras de presión arterial menores a 90 milímetros de mercurio. La medición de la presión del pulso, o sea, restar la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, va a ser una medida útil como marcador indirecto del gasto cardíaco. De esta forma, una presión del pulso reducida va a ser un marcador de gasto cardíaco bajo. Por el contrario, una presión del pulso elevada va a indicar un estado de gasto cardíaco elevado, como puede ser una tirotoxicosis o una anemia. Ahora, algo muy interesante es el tema de los crepitantes. Los estertores crepitantes se van a presentar entre el 66 y el 87% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pero pueden estar ausentes en la insuficiencia cardíaca crónica con hipertensión venosa pulmonar como resultado del aumento del drenaje linfático. ¿Qué quiere decir esto? Que si sospechamos insuficiencia cardíaca aguda en un paciente y no tiene estertores crepitantes, esto no nos descarta que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca aguda. Por tanto, la ausencia de estertores no va a indicar que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo son normales. Ahora, la presencia de edema periférico tiene un valor predictivo positivo elevado para insuficiencia cardíaca aguda, pero su sensibilidad es muy baja, por lo que la ausencia no va a descartar el diagnóstico, ya que son necesarios acumular aproximadamente 4 litros de líquido en el espacio extracelular para que aparezcan edemas clínicamente detectables. Ahora, si hay shock cardiogénico, la tensión arterial puede estar baja, la piel del paciente va a estar fría y húmeda, el llene capilar va a estar retardado, va a haber oliguria, alteración del estado mental, todos estos signos de hipoperfusión periférica.
Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda? ¿Cómo sé que mi paciente lo que tiene es una insuficiencia cardíaca aguda y cómo lo confirmo? Bueno, como el diagnóstico de cualquier enfermedad se debe basar en 4 pasos. Primero los antecedentes, luego el cuadro clínico, luego la exploración física y finalmente los exámenes complementarios que me van a apoyar ese diagnóstico. En cuanto a los antecedentes, un factor a tener en cuenta es la edad, ya que como sabemos, la insuficiencia cardíaca se presenta con mayor frecuencia en pacientes mayores de 65 años. Los factores de riesgo cardiovascular que se va a referir a aquellas enfermedades asociadas o factores de riesgo subyacentes que conducen a insuficiencia cardíaca, como vimos anteriormente, que pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad, la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías. Aquí en los antecedentes se deben investigar también los antecedentes familiares, si existen antecedentes familiares, sobre todo en familiares de primera línea de alguna cardiopatía estructural. Además, en cuanto a los antecedentes, vamos a ver si existe una enfermedad cardíaca conocida. Por ejemplo, si ya el paciente tiene diagnóstico de una miocardiopatía dilatada, de una miocardiopatía hipertrófica, precisamente de una insuficiencia cardíaca crónica, esto no va a apoyar el diagnóstico de que lo que está presentando en este momento el paciente es un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, el síntoma dominante va a ser la disnea. La exploración física va a ser el resultado, como vimos, de la sobrecarga de volumen o de la congestión del paciente, ya sea sistémico o pulmonar, y así van a aparecer edemas, aumento de la presión venosa yugular, crepitantes o galope por S3. Y en cuanto a los exámenes complementarios, que es aquello que nos va a apoyar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, tienen importancia relevante los péptidos natriuréticos, que vamos a ver los valores de corte a continuación. El electrocardiograma, de los que nos va a permitir fundamentalmente descartar algún factor precipitante, la radiografía de tórax y el ecocardiograma, que va a ser el examen que mayor información anatómica y funcional nos va a brindar acerca de cómo está el corazón en este momento. Ahora, en cuanto a los biomarcadores, los péptidos natriuréticos que se realizan con mayor frecuencia son el BNP y el NT-proBNP. Estos biomarcadores o péptidos natriuréticos van a permitir diferenciar la disnea de causa cardíaca de la disnea de causa no cardíaca. Tienen una alta sensibilidad para identificar pacientes con enfermedad cardíaca subyacente. Ahora, en cuanto a los valores de cortes para diagnosticar insuficiencia cardíaca aguda, con estos péptidos natriuréticos en el servicio de urgencia van a ser los siguientes: un BNP mayor a 100 picogramos por mililitro, un NT-proBNP mayor a 450 picogramos por mililitro en pacientes menores de 55 años, mayor a 900 picogramos por mililitro en pacientes entre 55 y 75 años, y mayor a 1800 picogramos por mililitro en pacientes mayores de 75 años. El electrocardiograma, su mayor importancia va a ser la identificación de factores precipitantes como por ejemplo la isquemia miocárdica aguda, o sea el infarto, y las arritmias como la fibrilación auricular, que es la más frecuente. Además, alteraciones estructurales como dilatación de las aurículas o hipertrofia de los ventrículos. Ahora, en cuanto a la radiografía de tórax, lo que nos va a permitir va a ser precisamente la identificación de signos radiológicos de congestión pulmonar. Básicamente, la insuficiencia cardíaca se describe en 3 estadios de cambios radiológicos por congestión pulmonar o insuficiencia cardíaca dependiendo del valor de aumento de la presión venosa pulmonar. En el primer estadio se produce redistribución vascular. En el segundo estadio aparecen las llamadas líneas de Kerley, las cuales son 4, pero las más famosas son las líneas P de Kerley. En este estadio además aparece desdibujamiento iliar, engrosamiento de cisuras interlobares, y ya en el tercer estadio, en el que la presión venosa pulmonar aumenta generalmente por encima de 25-28 milímetros de mercurio, aparece el moteado algodonoso típico de predominio pelirial. Además puede aparecer derrame pleural, o en ocasiones, sobre todo si este cuadro se instala de forma más o menos aguda, puede aparecer el patrón clásico, conocido como patrón en alas de mariposa. En cuanto al ecocardiograma, va a ser el examen complementario que nos va a brindar una mayor información estructural y funcional sobre el corazón. Este nos va a permitir identificar, por ejemplo, el tamaño de las cavidades, si existen valvulopatías y, muy importante, existen signos ecocardiográficos de disfunción sistólica o disfunción diastólica de ambos ventrículos. En la evaluación inicial, además debemos realizar ecografía pulmonar si está disponible, ya que esta permite identificar signos de congestión pulmonar, como la presencia de líneas B o derrame pleural. Además, se deben realizar estudios de función renal y hepática, así como determinación de gases arteriales y electrolitos. Deben considerar realizar troponinas cardíacas si se sospecha síndrome coronario agudo, o dímero D si se sospecha tromboembolismo pulmonar
como causa desencadenante de la insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, para entrar en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, debemos conocer una clasificación conocida como clasificación de Stevenson, la cual nos va a permitir dividir la insuficiencia cardíaca aguda en 4 fenotipos hemodinámicos, dependiendo de la congestión que tenga el paciente en reposo y de la hipoperfusión que presente el paciente en reposo. O sea, si el paciente no tiene congestión y no está hipoperfundido, decimos que este paciente está caliente y seco. Si el paciente, por el contrario, está congestivo, pero no está hipoperfundido, decimos que el paciente está caliente y húmedo. Si el paciente, por el contrario, no está congestivo, pero sí está hipoperfundido, decimos que este paciente está frío y seco. Por el contrario, si el paciente está tanto congestivo como hipoperfundido, este paciente decimos que está frío y húmedo, y este es el fenotipo clásico del paciente en shock cardiogénico. Ahora, ¿para qué nos sirven estos fenotipos hemodinámicos? Bueno, dependiendo del fenotipo hemodinámico que tenga nuestro paciente, va a ser la estrategia terapéutica que vamos a llevar. Por ejemplo, si el paciente está seco y tibio, o sea, el paciente no está ni hipoperfundido ni congestivo, lo que vamos a hacer es modificar la terapia oral que trae el paciente y tratar con comorbilidades. Ahora, si el paciente está congestivo, pero está caliente, o sea, está bien perfundido, pero está congestivo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vasodilatadores. Si el mecanismo que predomina es el mecanismo de redistribución, el mecanismo que hablamos en la fisiopatología, y diuréticos si el mecanismo que predomina es la acumulación de líquidos. Además, sobre todo si existe empeoramiento de la función renal y no existe esa respuesta a los diuréticos y los vasodilatadores, se puede utilizar terapia de reemplazo renal. Ahora, si el paciente está frío, pero no está congestivo, o sea, el paciente está hipoperfundido, pero no está congestivo, podemos administrar una carga de volumen, sobre todo si el paciente parece ser un paciente respondedor a volumen, y se puede considerar el uso de agentes inotrópicos para mejorar el gasto cardíaco y de esta forma mejorar la perfusión periférica. Ahora, si el paciente está frío y húmedo, o sea, el paciente está en shock cardiogénico franco, se debe considerar el uso de vasodilatadores y la presión arterial sistólica es lo suficientemente alta, agentes inotrópicos y vasodilatadores, sobre todo si el shock es refractario. Deben considerar los diuréticos cuando la perfusión se haya restablecido y se puede administrar además un soporte circulatorio mecánico, sobre todo si el shock es refractario al tratamiento medicamentoso. Ahora, en cuanto al manejo inicial del paciente con insuficiencia cardíaca aguda, la congestión pulmonar hace que la oxigenación en estos pacientes sea muy mala. Por lo tanto, debemos mejorar la oxigenación en estos pacientes. Se debe administrar oxígeno suplementario, ventilación no invasiva o ventilación mecánica, dependiendo del estado clínico del paciente, si la saturación es menor al 90%. Ahora, ¿qué dice la Sociedad Europea de Cardiología acerca de esto? Bueno, la Sociedad Europea de Cardiología dice que se recomienda la administración de oxígeno suplementario y asistencia ventilatoria a pacientes con saturación de oxígeno menor al 90% y presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio a efectos de corregir la hipoxemia, con una recomendación de clase 1. Ahora, el segundo aspecto de importancia en cuanto al manejo inicial de la insuficiencia cardíaca aguda va a ser el manejo de la congestión. En este aspecto vamos a usar 2 fármacos fundamentalmente, que van a ser los diuréticos y los vasodilatadores. Los diuréticos de elección son los diuréticos de LASA, como furosemida, toracemida, bumetanida o ácido dacrínico. El más ampliamente usado va a ser la furosemida. El efecto diurético de estos diuréticos de LASA se produce aproximadamente entre 30 y 60 minutos luego de su administración, pero producen una mejoría inmediata de la precarga y la congestión debido a su efecto vasodilatador venoso. Ahora, ¿qué dice la Sociedad Europea de Cardiología acerca de esto? Bueno, dice que se recomiendan el uso de diuréticos intravenosos para todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda ingresado con síntomas o signos de sobrecarga de fluidos para mejorar los síntomas. Otra recomendación clase 1. Ahora, dice además que se puede considerar la combinación de un diurético de LASA con una tiazida para los pacientes con edema resistente que no responde al aumento de las dosis de los diuréticos de LASA. Una recomendación clase 2A. Ahora, ¿cómo vamos a titular la furosemida en estos pacientes? Bueno, primeramente vamos a ver cuál es el volumen urinario del paciente. O sea, el paciente está orinando más de 500 mililitros en 24 horas o más de 0.5 mililitros por kilogramo hora, o está orinando menos de 500 mililitros en 24 horas o menos de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Bueno, si orina más de 500 mililitros en 24 horas y no toma furosemida, le damos 40 miligramos de furosemida en bolo endovenoso. Si toma furosemida, le vamos a dar una dosis
endovenosa similar a la dosis que toma el paciente vía oral. Ahora, si el paciente está orinando menos de 500 mililitros en 24 horas y no toma furosemida, le vamos a dar un bolo endovenoso a 1 miligramo por kilogramo de peso. Y si el paciente orina menos de 500 mililitros en 24 horas y toma furosemida, le vamos a dar un bolo a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, yo diría, si el paciente toma una dosis muy alta de furosemida y este bolo a 1.5 miligramos por kilogramo de peso es menos del doble de la dosis que toma el paciente, te recomendaría que le dieras una dosis igual al doble de la dosis que toma el paciente vía oral, ya que estos pacientes tienen un alto riesgo de resistencia a diuréticos, ya que a pesar de que toma furosemida a dosis altas, aún así está orinando menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer después del primer bolo de furosemida? Bueno, lo que vamos a hacer es evaluar la respuesta diurética, evaluar si el paciente está o no está respondiendo al tratamiento con diurético de ACE. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, hay dos métodos. Podemos medir el contenido urinario de sodio a las 2 horas, lo cual veo un poco difícil, sobre todo en la medicina latinoamericana. Si medimos el contenido urinario de sodio, debe ser mayor a 50 a 70 milimol a las 2 horas de haber administrado el diurético. Y lo que veo un poco más factible es medir el volumen urinario. Después del primer bolo de furosemida, el paciente debe orinar mínimo entre 100 y 150 mililitros por hora durante las primeras 6 horas. De forma práctica, yo lo que hago es ver si el paciente orinó más de 200 mililitros en las primeras 2 horas. Ahora, vamos a suponer que el paciente orina más de 200 mililitros en las primeras 2 horas, o sea, tuvo respuesta diurética. Si tuvo respuesta diurética, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantener esta misma dosis cada 12 horas. Ahora, si no hay respuesta diurética, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a duplicar la dosis que usamos inicialmente de diurético de ACE y vamos a volver a evaluar la respuesta diurética. Si no hubo respuesta diurética, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si la función renal es normal y los electrolitos son normales, podemos iniciar la terapia diurética combinada. Si hubo un empeoramiento importante de la función renal, sobre todo si hay hiperpotasemia, vale la pena valorar en este punto la posibilidad de realizar ultrafiltración o terapia de reemplazo renal. Ahora, el paciente tiene resistencia diurética, la función renal no ha empeorado, el equilibrio electrolítico es normal. Vamos a iniciar un segundo diurético. ¿Cuál es el segundo diurético que se debe iniciar de elección o de primera línea? Un diurético tiacídico, ya que son los que mayor evidencia tienen. Entre ellos podemos utilizar hidroclorotiazida a dosis entre 25 y 50 miligramos cada 12 horas vía oral, metolazona en dosis entre 2.5 y 10 miligramos al día vía oral y la clorotiazida en dosis entre 500 miligramos y 1000 miligramos al día por vía intravenosa. De segunda línea, sobre todo, por ejemplo, si existe alcalosis metabólica con un bicarbonato mayor a 30, podríamos usar acetazolamida en dosis de 500 miligramos al día por 3 días. Esta acetazolamida está avalada por el estudio ADBOR que fue publicado recientemente y que, bueno, tuvo muy buenos resultados en cuanto a descongestión más temprana, aunque no demostró tener un beneficio en reducir la mortalidad. Si tenemos hipopotasemia con valores de potasio menores o iguales a 3.5 miliequivalentes por litro, podríamos considerar agregar un antagonista de los receptores del mineralocorticoide, o sea, agregar espironolactona en una dosis entre 25 y 50 miligramos al día. El inconveniente de agregar espironolactona puede ser probablemente que la potencia diurética de la espironolactona no es tan fuerte como, por ejemplo, el de una tiazida o de un diurético de ACE. Si existe hiponatremia, podríamos considerar administrar cloruro de sodio hipertónico en dosis de 150 mililitros en 30 minutos y se podría mantener esta dosis cada 12 horas. Y si existe hipoalbuminemia, sobre todo si aquella albúmina está menor a 2.5 miligramos por decilitro, se podría considerar administrar albúmina al 20%, 100 mililitros. Quizás ya estas últimas terapias con menos evidencia, pero en pacientes seleccionados se pueden considerar. Importante en estos pacientes cuando agregamos segundo diurético es vigilar cuidadosamente la aparición de hipotensión, de empeoramiento de la función renal o de anomalías electrolíticas. Ahora, la dosis máxima recomendada de furosemida va a ser de aproximadamente 460 miligramos al día, con un rango entre 400 y 600 miligramos al día dependiendo de la bibliografía que consulten. Por ficha técnica, la dosis máxima puede alcanzar hasta 1.5 o 2 gramos al día. Aunque sabemos que aumentar la dosis del diurético por encima de la dosis máxima no produce diuresis incremental. En estos pacientes además debemos valorar la posibilidad de realizar terapia de reemplazo renal, aunque sabemos que es muy efectivo para depletar volumen y no hay evidencia de que mejore los resultados.
En cuanto a los regímenes de furosemida en bolos versus infusión continua, la evidencia indica que no hay diferencias en cuanto a los resultados de un método frente al otro, como se demostró en el estudio Dose. Este estudio Dose, un estudio muy famoso, determinó que no hubo diferencias significativas al comparar la terapia diurética en bolos versus la terapia diurética en infusión continua. Aunque estudios recientes dicen que podría haber un beneficio en cuanto a descongestión más rápida, sobre todo en aquellos pacientes con mayor riesgo de resistencia a los diuréticos, pero igualmente no disminuye mortalidad ni reingresos posteriores. En este estudio, un estudio un poco más reciente que el estudio 2, compararon furosemida en bolus versus infusión continua y encontraron que en el brazo de la furosemida en infusión continua el porcentaje de descongestión era mayor, sin cambios en la función renal. Ahora, si analizamos este estudio, podemos observar primero que fue un estudio que se realizó en un único centro. El número de pacientes analizados fue un número muy bajo, solamente se incluyeron 80 pacientes en el estudio. Que todos los pacientes que se incluyeron en el estudio tenían una fracción de eyección menor al 30%. Y que los pacientes incluidos eran pacientes definidos como un alto riesgo de resistencia diurética por los siguientes criterios: una presión sistólica menor a 110 milímetros de mercurio, una congestión severa evaluada por un score y un sodio menor a 135 milimol por litro. Como podemos ver, la principal limitación de este estudio, yo creo, es el número de pacientes, que se analizó un número de pacientes muy pequeños, y bueno, habría que esperar estudios controlados aleatorizados posteriores para mejorar el grado de evidencia. Ahora vamos a ver el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología para el abordaje diurético inicial del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué te dice la Sociedad Europea de Cardiología? Dice, bueno, primeramente ve si el paciente toma o no toma diurético de Lassa. Si no toma diurético de Lassa, perfecto. Dale un bolo de 40, o sea, de 20 a 40 miligramos de furosemida endovenoso. ¿Toma diurético de Lassa? Bueno, dale de 1 a 2 veces la dosis oral que toma el paciente, en esta ocasión endovenosa, en bolo, y evalúa la respuesta diurética como mismo vimos anteriormente. ¿Tuvo respuesta diurética? Perfecto. Repite la misma dosis cada 12 horas. ¿No tuvo respuesta diurética? Bueno, duplica la dosis de la furosemida inicial sin alcanzar la dosis máxima. Y vuelve nuevamente a evaluar la respuesta diurética. ¿Tuvo respuesta diurética? Bueno, sigue con el tratamiento hasta lograr la completa descongestión. ¿No tuvo respuesta diurética? Bueno, inicia tratamiento diurético combinado. O sea, agrega un segundo diurético. Y al final te dejan una recomendación de que debes controlar la creatinina sérica y los electrolitos al menos cada 24 horas. Yo diría, bueno, si hay un empeoramiento importante de la función renal y hay un trastorno electrolítico importante como hiperpotasemia, no agregues un segundo diurético y valora la posibilidad de realizar terapia de reemplazo renal. En cuanto al manejo de la congestión, los otros fármacos que se utilizan con mayor frecuencia para manejarlo son los vasodilatadores. Los 3 vasodilatadores que más evidencia tienen son la nitroglicerina, el nitroprusiato y la nesiritida, aunque con evidencia un poco controversial. Ahora, ¿qué dice la última guía europea sobre el uso de vasodilatadores? Bueno, dice que se puede considerar la administración de vasodilatadores intravenosos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y presión arterial sistólica mayor a 110 milímetros de mercurio como tratamiento inicial para mejorar los síntomas y reducir la congestión. Como vemos, en ningún momento habla de disminuir la mortalidad o los reingresos. Y la recomendación tiene una clase 2B. Ahora vamos a hablar sobre la nitroglicerina. Los nitratos son potentes vasodilatadores venosos, los cuales reducen la precarga y las presiones de llenado ventricular. De esta forma reducen la tensión parietal, la demanda miocárdica de oxígeno y de esta forma mejoran la congestión. A dosis ligeramente superiores y en presencia de vasoconstricción producen dilatación arteriolar. De esta forma disminuyen la resistencia vascular sistémica y disminuyen la poscarga, lo que se traduce en un aumento del gasto cardíaco. Además, son relativamente selectivos de las arterias coronarias epicárdicas, por lo que aumentan el flujo sanguíneo coronario y por tanto son útiles en pacientes con isquemia miocárdica activa concomitante. La dosis inicial de nitroglicerina suele ser de 10 a 20 microgramos por minuto, aumentando 20 microgramos por minuto cada 5 a 10 minutos hasta lograr una mejoría de la congestión o una presión arterial objetivo. Si no saben cómo calcular la dosis en infusión en microgramos por kilogramo minuto de cualquier medicamento, en el canal tengo un video donde explico cómo calcular estas infusiones, si tienes bomba de infusión y si no tienes bomba de infusión. Les dejo el enlace en la descripción. Siempre que se vayan a administrar nitratos, se debe descartar primeramente el uso reciente de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil o tadalafil, por el riesgo de hipotensión grave.
Los nitratos orgánicos también se pueden administrar por vía oral o sublingual, permitiendo un tratamiento inmediato antes de establecer el acceso intravenoso. El efecto adverso más frecuente de los nitratos va a ser la cefalea. El nitroprusiato es un dilatador mixto, o sea, dilatador venoso y arterial. Produce una reducción equilibrada tanto de la precarga como de la poscarga y tiene una cortísima semivida, desde segundos a minutos. Este resulta especialmente eficaz en casos de poscarga muy elevada, como sucede en la insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva o también en pacientes con insuficiencia mitral grave. Se debe reducir la dosis de forma progresiva antes de suspenderlo para evitar hipertensión grave de rebote. La preocupación habitual de la toxicidad por cianuro y tiocianatos es muy poco frecuente y solo se va a producir en pacientes con enfermedad hepática, enfermedad renal, moderada o grave, y en infusiones prolongadas por varios días y a dosis muy elevadas, generalmente mayores a 400 microgramos por minuto. El nitroprusiato produce vasodilatación significativa de los vasos intramiocárdicos, por lo que puede provocar robo coronario. Por esta razón, no está recomendado en pacientes con isquemia miocárdica activa. Los efectos adversos más frecuentes van a estar relacionados con el cianuro y van a ser las náuseas y las molestias abdominales. En el caso de la neciritida es una forma recombinante del péptido natriurético cerebral humano. Es un potente vasodilatador arterial y venoso. La dosis inicial suele ser un bolo opcional de 0.2 microgramos por kilogramo y luego se administra en infusión continua a una dosis entre 0.01 microgramos por kilogramo minuto y 0.03 microgramos por kilogramo minuto. Ahora, ¿cuándo usamos inotrópicos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, datos retrospectivos de registros y estudios han demostrado que el uso de inotrópicos intravenosos, incluso a corto plazo, en unas horas o días, exceptuando la digoxina, asocia efectos secundarios importantes como hipotensión o arritmias y aumenta la mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo, en especial en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Debido a esto, la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología con respecto a los inotrópicos dice que se puede considerar la administración de inotrópicos en pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y evidencia de hipoperfusión que no responden al tratamiento estándar con carga de fluidos a efectos de mejorar la perfusión periférica y aumentar la función orgánica. Esto tiene una recomendación clase 2B. Dice además que debido a problemas de seguridad, no se recomienda la administración sistemática de inotrópicos, exceptuando cuando el paciente presente hipotensión sintomática y evidencia de hipoperfusión, con una recomendación de clase 3. En esta tabla podemos ver las dosis de los principales fármacos inotrópicos y vasopresores que usamos en el shock cardiogénico. Por tanto, estos fármacos deben reservarse para pacientes con shock cardiogénico que no respondan al tratamiento estándar. Ahora, ¿cuándo usar vasopresores en insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, se deben administrar a pacientes con shock cardiogénico para mejorar la presión arterial y la perfusión tisular. El vasopresor de elección en el shock cardiogénico va a ser la norepinefrina. Ahora, ¿qué dice la Sociedad Europea? Bueno, dice que se debe considerar la administración de un vasopresor, norepinefrina, preferiblemente a los pacientes con shock cardiogénico para aumentar la presión arterial y la perfusión de órganos vitales, con una recomendación clase 2B. Ahora, otras medidas en insuficiencia cardíaca aguda. Digoxina, ¿cuándo la administra? Bueno, la Sociedad Europea de Cardiología dice que la administración de digoxina se debe considerar para pacientes con fibrilación auricular y frecuencia ventricular rápida, mayor a 110 latidos por minuto, a pesar del tratamiento con beta-bloqueantes. La dosis inicial de la digoxina suele ser un bolo intravenoso entre 0.25 y 0.50 miligramos y luego se continúa a 12 horas de haber administrado la primera dosis con 0.25 miligramos vía oral o intravenoso, dependiendo del estado clínico del paciente. Ahora, la tromboprofilaxis. ¿Qué dice la Sociedad Europea? Bueno, la Sociedad Europea dice que se recomienda la profilaxis de tromboembolias, generalmente con heparinas de bajo peso molecular, para los pacientes que no estén anticoagulados ni tengan contraindicaciones para la anticoagulación, a efectos de reducir el riesgo de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Generalmente, en el ámbito intrahospitalario, lo que hacemos es administrar heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina sódica. Generalmente, 1 miligramo por kilogramo de peso día es la dosis profiláctica de esta heparina de bajo peso molecular. Ahora, ¿cuándo administrar opiáceos en insuficiencia cardíaca aguda? Análisis retrospectivos indican que la administración de morfina se asocia con una mayor frecuencia de ventilación mecánica, hospitalizaciones prolongadas, más ingresos en la unidad de cuidados intensivos y mayor mortalidad. Por lo tanto, no se recomienda utilizar los opiáceos en la insuficiencia cardíaca aguda, aunque se pueden considerar para pacientes seleccionados, particularmente en caso de dolor y ansiedad intensos o intratables o en el contexto de los cuidados paliativos.
¿Qué dice la Sociedad Europea sobre esto? Dice que no se recomienda la administración sistemática de opiáceos, excepto para pacientes seleccionados con dolor o ansiedad intensos o intratables. Ahora, un aspecto importante es qué hacer con los fármacos que trae el paciente de su insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, no se debe suspender el tratamiento de sostén de la insuficiencia cardíaca. Se debe mantener la dosis en la medida de lo posible, evaluando, claro, siempre la presión arterial, función renal y el equilibrio electrolítico del paciente. Si es necesario, se debe bajar la dosis o suspender, sobre todo en caso de empeoramiento de la función renal o hiperpotasemia. En el caso de los beta bloqueantes, se debe disminuir la dosis y solo suspender en casos de hipotensión o shock cardiogénico. El ingreso debe ser una oportunidad para optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cambiar IECAS o ARA2 por ARNI si es posible y agregar los inhibidores del SGLT2 si el paciente no los usa ya. Además, se debe evaluar en estos pacientes la ferropenia. La Sociedad Europea de Cardiología dice que está recomendado la suplementación con hierro intravenoso en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y ligeramente reducida y deficiencia de hierro para aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿cómo definimos la deficiencia de hierro en estos pacientes? Bueno, como una ferritina sérica menor a 100 nanogramos por mililitro o una ferritina sérica entre 100 y 299 nanogramos por mililitro con un índice de saturación de transferrina menor al 20%. Ahora, solamente para que lo conozcan, ya que estos dispositivos generalmente son implantados y manejados por personal especializado, deben saber que existe la asistencia circulatoria mecánica. Esta asistencia circulatoria mecánica comprende fundamentalmente en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda a 3 dispositivos: el ECMO, el Impella y el balón de contrapulsión intraaórtica. El ECMO es un oxigenador de membrana extracorpórea. El Impella es un dispositivo que se inserta dentro del ventrículo izquierdo y que está bombeando sangre del ventrículo izquierdo a la aorta todo el tiempo. El balón de contrapulsión intraaórtica va a ser un balón que se inserta dentro de la aorta y se insufla durante la diástole, por tanto mejora la perfusión miocárdica, y se desinfla durante la sístole, por tanto disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y de esta forma teóricamente mejora el gasto cardíaco. La recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología dice que se debe considerar la asistencia circulatoria mecánica temporal para pacientes en shock cardiogénico como tratamiento puente a la recuperación, puente a la decisión o puente a puente. Otras indicaciones son el tratamiento de la causa del shock cardiogénico o la asistencia circulatoria mecánica a largo plazo o el trasplante. No se recomienda el uso sistemático del balón de contrapulsión intraaórtica para pacientes en shock cardiogénico tras un infarto, ya que no ha demostrado reducir la mortalidad. Ahora vamos a ver el caso clínico del inicio. La mujer de 73 años, ingresada por cuadro de disnea progresiva hasta hacerse en reposo, ortopnea, aumento de 4 kilogramos de peso. A la exploración física se apreciaba presión arterial de 150,84 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, un galope con S3, aumento de la presión venosa yugular, crepitantes en ambas bases pulmonares y edemas maleolares, con un tratamiento habitual de enalapril 5 miligramos cada 12 horas y furosemide 80 miligramos al día. La primera pregunta: ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Bueno, por supuesto, una insuficiencia cardíaca aguda. Probablemente una insuficiencia cardíaca aguda descompensada y no una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, ya que si la paciente toma enalapril 5 miligramos cada 12 horas y furosemide 80 miligramos al día, probablemente hay que investigar más, pero debe tratarse de una paciente que ya padece de una insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, ¿qué exámenes realizaría para apoyar su diagnóstico? Bueno, en esta paciente que tiene un cuadro clínico típico de insuficiencia cardíaca aguda, la realización de unos péptidos natriuréticos sería suficiente para confirmar el diagnóstico. En este caso, si realizamos un NT-proBNP y encontramos un valor mayor a 450 microgramos por mililitro, sería suficiente para confirmar el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en este momento? Bueno, como vemos, la paciente tiene una retención de volumen importante, ya que aumentó 4 kilogramos de peso, y a la exploración física tiene tanto signos de congestión pulmonar como signos de congestión sistémica. Por tanto, el manejo inicial de esta paciente va a ser, primeramente, saturación de oxígeno, no nos las dan. Hay que evaluar si tienen menos del 90% de saturación de oxígeno, administrar oxígeno suplementario. El tratamiento de la congestión la vamos a hacer inicialmente con diuréticos de LAS. Como la paciente ya toma furosemida, toma una dosis de 80 miligramos de furosemida al día, yo le daría de entrada 80 miligramos de furosemida endovenosa en polvo y evaluaría la respuesta diurética a este polvo inicial de furosemida en un periodo de las primeras 2 horas. Si orina más de 200 mililitros en las primeras 2 horas, bueno, continúo
con esta misma dosis de furosemida. Si no, duplicaría la dosis de furosemida, haría electrolitos y evaluaría la función renal para evaluar la posibilidad de agregar un segundo diurético a este tratamiento inicial, o si hay un empeoramiento importante de la función renal, valorar la posibilidad de realizar ultrafiltración o terapia de reemplazo renal. Como la paciente además está ligeramente hipertensa, se puede valorar iniciar fármacos vasodilatadores en este caso, por ejemplo nitroglicerina o nitroprusiato. Y bueno, una vez que se le dé el manejo inicial a esta paciente, un examen ecocardiográfico completo nos va a permitir evaluar las características estructurales y funcionales de este corazón y de esta forma estadificar y clasificar bien esta insuficiencia cardíaca. Y bueno, de esta forma llegamos al final de este video. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y hasta un próximo video.